Bien, es muy poquitito lo que vamos a compartir, simplemente estas cápsulas para que ustedes puedan ir trabajando, sobre todo, como decía, para quienes ya vienen bastante adelantados. Como ven, este trabajo que ya lo hemos revisado junto con ustedes, vamos a volver a mirar, que es el mismo ejercicio que hay que ir haciendo en los diferentes artículos que ustedes tienen como ejemplo, porque su artículo va a tener entre 6, 7, 8 páginas. Va a ser un artículo, como dice acá arriba, original. Esperamos que podamos publicarlo, porque hay gente que desgraciadamente aprueba la materia y después desgraciadamente no logra publicar porque no quiere corregir o de pronto simplemente fue un ejercicio académico, pero eso es un gravísimo error de conceptual, porque lo más importante en este caso en las universidades no es repetir los conocimientos, reproducirlos, sino más bien producir conocimiento, ¿no? O sea, hacer, en este caso, aportaciones teórico-prácticas que nos permitan enriquecer la ciencia de la que nos ocupamos, las ciencias del movimiento, ¿no? Movimiento humano, en realidad. Dice efectos del entrenamiento físico específico y técnicas de relajación sobre parámetros dolorosos de cefalea tensional universitarios, ensayo clínico controlado y aleatorizado. Ese es un método, ¿no? Ahí ven a los autores con sus respectivas adscripciones en números que luego aparecen acá abajo para decir a qué universidad pertenecen, etcétera, ¿no? Vean que estos son de la Sociedad Española de Neurología y ha sido publicado en la base del Sevier, España. Vámonos, entonces vamos a leer rápidamente el resumen. Los tratamientos no farmacológicos consiguen controlar la cefalea tensional. Sin embargo, la evidencia es todavía limitada. Esta investigación estudia la eficacia de una intervención fisioterapéutica basada en cinesiterapia cervical y pautas de higiene postural que pretenden mejorar los resultados obtenidos únicamente con terapias de relajación, entrenamiento autógeno de Schultz. Métodos. Se seleccionaron 152 estudiantes, vean ahí, el sector poblacional entre quienes esta patología es frecuente. 84 fueron mujeres, 68 hombres. Ya nos está dando una pauta de qué aspectos debemos tomar en cuenta. Con edad media de 20 años y algunos meses, ¿no? Dice además con una desviación de 2,36, que en este caso no sería una desviación típica, diagnosticados de cefalea tensional. Adiós. Según criterio internacional del Headache Society, se diseñó un ensayo clínico no farmacológico controlado y aleatorizado con evaluación ciega de variables de respuesta. Eso quiere decir que los que han recogido los datos no eran los mismos y no sabían quiénes eran los que estaban sometidos al tratamiento. Por eso se dice a simple ciego, a doble ciego, a triple ciego, para ver que haya la menor subjetividad posible en el acopio de los datos, ¿no? Porque a veces uno quiere estirar los datos para decir que las cosas han mejorado, pero esto tiene que ser un poquito más neutral que ir torciendo un poco los datos, ¿no? Dice además que se diseñó un ensayo no farmacológico controlado y aleatorizado con evaluación ciega de las variables de respuesta. Se compararon los resultados de 2 muestras paralelas, o sea, estudio comparativo e independientes, aplicando en una de ellas el protocolo y en la otra la combinación de este con un programa de cinesiterapia cervical y educación postural. Se han cuantificado la mejoría en los parámetros dolorosos, 3 variables: frecuencia, intensidad, duración. Eso tiene que quedar claro en cada estudio. ¿Qué variables van a tomar? Y la reducción de consumo de fármacos en diarios de cefaleas antes y después de los tratamientos, a las 4 semanas y a los 3 meses. O sea, ha habido 2 momentos de post-test, ¿no? Un pretest, un otro de control a las 4 semanas y un post-test a los 3 meses. Entonces, ¿qué tiempo vamos a experimentar? Por ejemplo, les da también una información los antecedentes. Resultados. Los 2 grupos evolucionaron positivamente, consiguiéndose una reducción más significativa en frecuencia, intensidad, cefalea, que eran las variables, con el tratamiento combinado. Eso nos está diciendo con un alfa de Combrach de 0,01. O sea, hay un nivel de confiabilidad que en este caso se está dando que es mayor, pero no es muchísimo mayor, ¿no? Ya lo verán ustedes en detalle ya en los resultados que se lean más específicamente adelante en este artículo.
¿Qué nos interesa en esta parte? Ver cómo vamos a redactar la introducción. La introducción se completa de redactar en octubre de 2023, sin embargo, hay que empezar ya desde ahora. La cefalea, vean, empieza a definir, porque es un artículo sobre cefalea, entonces interesa describir conceptualmente cómo vamos a entender según estos autores. Patología muy frecuente, discapacitante, que ocupa uno de los puestos más elevados en los motivos de consulta ambulatoria neurológica y constituye un gran problema sociosanitario en todo el mundo. Vean las citas bibliográficas 1 a las 5. Esta norma, que es con números, es la norma Vancouver, pero hemos dicho que nosotros vamos a usar autor año. Entonces nos vamos al final y vemos los autores del 1 al 5, tanto Slower, Steiner, Sánchez, Headache, según esta organización internacional y esta sociedad científica de manejo del dolor, de clasificaciones del dolor, nos están diciendo cómo definen estos 5 autores. Entonces, ¿qué ha hecho el que ha revisado los artículos? Que dicho sea de paso, fíjense, ha revisado una cantidad de cerca de 49 artículos. Así se hace un artículo científico. Ustedes tienen que tener así cerca de 30 citas. ¿Por qué? Porque necesitan ya desde la introducción empezar a definir las palabras clave de su tema. Cefalea. Dice, el criterio más utilizado para clasificar los tipos de cefalea dentro de esta Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza están incluidas, dice, la clasificación de los desórdenes. También próximamente está prevista, la publicación de la tercera edición de dicha clasificación. Actualmente se recomienda utilizar su versión en el año 2013. Otra cita bibliográfica que era la 5, ¿vean? Y así se va citando los conceptos. El artículo no solo trata sobre cefalea general, sino sobre cefalea tensional, y por eso viene el segundo concepto. No es solo sobre alteraciones posturales, es sobre, por ejemplo, cifoescoliosis. Entonces, ¿qué es la cifoescoliosis? Conviene hacer una definición conceptual específica después. Y entonces verán, viene la otra cita bibliográfica, ¿no? Tanto de artículos, de organizaciones, de libros, generalmente los conceptos, porque ya después van a empezar a ver qué se está haciendo en cuanto a estudios, por ejemplo, acá de Brentzen, et al, quiere decir, y otros colaboradores, cuando son más de 3, lean la norma APA, y ahí verán que todo en la actualidad se sigue investigando sobre etiología y fisiopatología de la cefalea tensional. Entre los factores precipitantes están, dice, el estrés psicosocial, la sobrecarga muscular debido a posturas no fisiológicas. En relación con el factor muscular se ha evidenciado que el síntoma más constante es un incremento de sensibilidad dolorosa vinculado a un aumento de la tensión muscular cefálica y cervical. Entonces, autores como Fernández de las Peñas y Benzen han señalado que el dolor prolongado de los puntos gatillo miofaciales activos en regiones de cabeza-cuello provocan liberación de sustancias aljógenas, ¿no?, que sensibilizan los nociceptores periféricos y originan el dolor reflejo a la cabeza. Hay factores que promueven y empeoran la actividad. ¿Quiénes dicen? Estos autores. Fíjense las citas bibliográficas del 10 a la 13, están diciendo los factores fisiopatológicos que están nombrados por estos autores como importantes, ¿no? En esta última parte vamos a leer que una disminución del umbral de percepción del mismo fenómeno que puede vincularse con la cronificación del transportor. Otro autor cita. Ahora vean, van a citar aquí a autores como el 15, que puede ser Fernández, Pers, Lopes, Vargas. El tipo de tratamiento utilizado con más frecuencia es el farmacológico. ¿Quién lo dice? El autor 15. Nosotros acá vamos a colocar López entre paréntesis 2010. También se utiliza terapias conservadoras, entre las que podemos señalar técnicas de relajación, biofeedback, técnicas fisioterapéuticas específicas, electroterapia, terapia manual, programas de ejercicios, normas de corrección postular, acupuntura. No obstante, dichas terapias todavía son poco conocidas por la mayor parte de los pacientes e inclusive profesionales sanitarios. Están diciendo ¿cuál es el criterio del autor 15? Respecto a otro artículo, cada que se cita a un nuevo autor hay un nuevo párrafo. Respecto a los tratamientos, algunos estudios, como de estos que son en este caso la cita 16, han mostrado resultados positivos en el control de la cefalea tensional con el entrenamiento autógeno de Schultz, una técnica de relajación basada en ejercicios sencillos diseñados para promover cambios fisiológicos y el control voluntario del sistema nervioso autónomo. Cita 16. En este caso,
el entrenamiento autógeno permite controlar el nivel de activación general de los pacientes estrechamente relacionados con la aparición de cefaleas, consiguiendo reducir la intensidad y la frecuencia del dolor corto y medio plazo, así como una mejoría en el bienestar subjetivo y la calidad de vida de los pacientes. Nos están comentando los resultados de los autores del 7, 8, 9, 10, 20, 21. Toditos esos autores, esto están sostenidos. Otros autores, de la 22 a la 23, en relación con la terapia física, algunas técnicas que mejoran el control neuromuscular cervical han tenido éxito en la cefalea tensional. Sin embargo, aquí está esta discusión. Estos resultados no son concluyentes, porque la mayoría de los estudios tienen una metodología inadecuada. ¿Quién dice el 22 y el 21? 20 o 23, 20, 22, 23. Además, aunque parecen obtenerse beneficios con la aplicación de estos tratamientos conservadores, actualmente aún no se conoce con exactitud la fisiopatología de la CT y por ello, para algunos autores existe controversia en la mayor o menor implicación de factores musculoesqueléticos en dicha dolencia y en eficacia de la fisioterapia en su tratamiento, como reflejan algunos metaanálisis y revisiones actuales. ¿Quiénes? 24 y 25. Artículos de revisión están diciendo eso. Miren, la importancia de los antecedentes, como verán en este estudio, está ocupando aproximadamente página y media, para que después de habernos enterado los numerosos antecedentes que hacen o estado del arte que hacen a este tema, nosotros recién entremos a metodología. Se va a utilizar un ensayo clínico no farmacológico, controlado, autorizado, con evaluación ciega de variables de respuesta. Se comparan los resultados de dos muestras paralelas e independientes. A uno de los grupos se le aplicó el método de entrenamiento autógeno y al otro la combinación junto con ejercicios de cinesis cervical y postural. Entonces es un estudio comparativo para decir, ¿vale la pena hacer o no vale la pena agregar al tratamiento de cefaleas con entrenamiento autógeno de Schultz? ¿Y quiénes fueron los participantes? Aquí, ¿para qué me sirve leer esto? Para saber que tengo que especificar mi muestra. Eso también me da la posibilidad, la revisión de los artículos, ¿no? Y una vez que ya luego he revisado los artículos, aquí tengo que comentar cómo voy a hacer el plan de intervención, si voy a hacer algo experimental y si no, seguramente, ¿no es cierto?, dejaré todo esto para la propuesta. Si voy a tener post-test, tengo que hablar cómo voy a hacer ese proceso de post-test, qué instrumentos voy a aplicar y todo esto, ¿no es cierto? Y finalmente el análisis estadístico para mostrar la diferencia. Y luego escribiré los resultados en cuanto a las tres variables: frecuencia e intensidad, ¿no es cierto?, del dolor que va a percibir la persona y ese nivel de respuesta que va a tener con la variable, en este caso, correspondiente. Y ahí viene la discusión. Esos 16, 20, 30 autores que he citado en los antecedentes me sirven para dialogar con ellos, para decir, después de la aplicación del tratamiento, las mediciones reflejaron que la frecuencia de las cefaleas se ha reducido. Y dice acá, destacándose la última diferencia relevante junto con tales autores. Entonces está diciendo si coincidimos con esto o decimos, a diferencia de un estudio, nosotros, miren acá dice, algunos estudios indicaban un resultado muy positivo. Sin embargo, este criterio es arbitrario. Nuestro estudio refleja principales parámetros a favor del tratamiento combinado, aunque habían otros autores que decían algo distinto. Por eso se llama discusión, porque no tenemos que coincidir siempre con los primeros autores citados en antecedentes, sino que a veces podemos tener perspectivas diferentes y justamente señalar ese elemento como un aporte importante dentro de la investigación. ¿Qué se espera de este periodo hasta el primer parcial? Se espera la construcción de la introducción, que quiere decir vaciar los artículos que hacen al estado del arte para decir actualmente esta es la situación que se conoce respecto a nuestro tema. Sacar como de los 15, 30 artículos que vayan a revisar o 20, una especie de conclusiones al terminar. Por lo tanto, sobre cefalea tensional se ha investigado esto, se conoce esto, sin embargo no se sabe tal cosa, etcétera. Y se espera que en este primer parcial tengan además ustedes con quiénes van a trabajar, dónde van a trabajar, ¿no es cierto? Y qué van a ir a hacer ahí, con qué instrumento van a ir a medir. Ese es el primer examen parcial y se espera de ustedes eso en este ejercicio.
Cualquier duda, estoy atenta y espero que este video sirva para los efectos para los cuales ha sido elaborado.